Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy nos corresponde trabajar en el libro 2 de Alfadeca en la página 80. Vamos a trabajar en escribir una historia corta. Por lo tanto, debes tener tu lápiz y tu goma a mano. Recuerda, vamos a escribir una historia corta con introducción, conflicto y el desenlace. Muy bien, pero antes debemos pensar y recordar algunas cosas. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Bueno, lo primero es recordar las reglas del buen escritor. Vamos a ver. Las reglas del buen escritor son 3. Nos sirven para usarlas antes, mientras o durante y después al finalizar la escritura. Vamos a leer. Antes de escribir, debo planear y pensar qué escribiré. Cada uno de los pasos que voy a seguir. Mientras, debo preocuparme de que cada oración y nombre propio inicie con mayúscula. Que todas las oraciones finalicen en punto. Que la letra con que escribo sea clara y fácil de leer. Y que todas las palabras estén separadas por un espacio. Y también, al finalizar mi historia, debo revisarla para luego corregir lo que no ha quedado bien. Pero no te preocupes porque eso es una ayuda. Podemos revisar y corregir antes de que la profesora o profesor lo vaya a revisar. Vamos, sigamos. En esta historia corta, ¿recuerdas los pasos que debemos seguir? Vamos a ver. Lo primero es la introducción. Muy bien. Después, ¿qué debemos escribir? El conflicto. Excelente. El conflicto. Y luego, ¿qué es lo que sigue? El desenlace. Excelente. Estabas muy atento cuando mostré la tarea. Te felicito. Sigamos. Introducción, conflicto y desenlace. Muy bien. ¿Y recuerdas en qué consiste cada una de ellas? Vamos a ver. Recordemos. Pensemos y recordemos. Introducción. Muy bien. En la introducción pensamos en él o los personajes y además en las acciones de nuestros personajes. Por ejemplo, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo lo hacían? ¿Cuándo lo hacían? ¿Y dónde realizaban las acciones? Por ejemplo, mi personaje puede ser Pedro. ¿Qué hacía? Bueno, Pedro quería ir a comprar helados. ¿Cómo? Caminando, iba a ir caminando. ¿Cuándo? En la tarde, después de clases. ¿Y dónde iba a ir? Al negocio donde vendían helados. ¿Te fijas? Muy fácil. Sigamos. El conflicto. Recuerda que durante el conflicto, al escribirlo, tú debes inventar, crear un problema que le ocurre a los personajes que tú pensaste y escribiste durante la introducción. Por ejemplo, voy a pensar en el problema que le ocurrió a Pedro. Bueno, Pedro, recuerdan que quería comer helado, pero se dio cuenta que le faltaba dinero y no sabía qué hacer porque él tenía muchas ganas de comer helado. Entonces, viene el desenlace. ¿Cómo resolvió el problema? ¿Cómo creen que resolvió el problema Pedro? Bueno, yo pensé que Pedro fue a su casa y le pidió dinero a su mamá y así pudo volver al negocio a comprar los helados. Muy bien, veamos. Recordemos. Introducción. En la introducción, ¿qué tenemos que hacer? Eso, pensamos en los personajes, en él o los personajes. Y además de las acciones que realiza este personaje o los personajes de nuestra historia. Luego está el conflicto. Recuerden que el conflicto es el problema
es la creación del problema. Y finalmente tenemos el desenlace, que es la solución a este conflicto o problema. Muy bien. También recuerda que al comenzar cada oración y nombre propio, lo debes hacer con mayúscula. Que para finalizar todas las oraciones, debes colocar un punto. Escribir con letra clara y fácil de leer. Y también recuerda separar todas las palabras por un espacio. Muy bien, has estado muy atento. Sigamos. Cuando ya has terminado o finalizado tu escrito, recuerda revisar y corregir. Vamos viendo cómo lo vamos a hacer. ¿Has nombrado a él o los personajes? Ah, muy bien. Me coloco un ticket. ¿Describí las acciones de él o los personajes? Sí, muy bien, lo hiciste muy bien. ¿Identifico el conflicto o el problema? Sí, identifiqué el conflicto o el problema. Y además lo creé. ¿Describí la solución al problema? Sí, lo hice, muy bien. ¿Comencé cada oración con mayúscula? También lo hice, excelente. ¿Y terminé las oraciones con un punto? Muy bien, también. Parece que te va a ir muy bien. Mi historia se puede leer fácilmente, pues está escrita con letra clara. Ah, muy bien. Estoy segura que sí está así. ¿Y todas las palabras están separadas por un espacio? A ver, mira, revisa. Sí, ah, excelente. Todas las palabras están separadas por un espacio. Si tú te fijas, has revisado y has corregido. Por lo tanto, lo más seguro es que lo tengas excelentemente bien escrito. Veamos, entonces, ahora recuerda que debes escribir una historia corta. Fijarte en la introducción. Aquí colocamos los personajes, él o los personajes, y las acciones o la acción que realiza este personaje. Inventamos el conflicto y el problema. ¿Qué le ocurre a este personaje que ya creamos en la introducción? Y por último, el desenlace. ¿Cómo resolvió el problema nuestro personaje? Muy bien, estuviste muy atento. Entonces, ¿ahora qué nos queda por hacer? Nos tenemos que comenzar nuestro escrito. Vamos a pensar. Estoy segura de que esta actividad les va a resultar muy bien. Y nos vemos en un próximo video de Alfadeca. Que estén bien. Chao.